Ayer tuvimos nuestra clase aquí de seminario. Al llegar ahí a mi casa estaba mirando, 1 hora 40 duró. Y normalmente cuando teníamos esas clases las hacíamos en 2 partes con un recreo, un paréntesis, y aquí hicimos toda de una y se transformó en una de las prédicas más extensas. Y ahora pedí el favor de algunos hermanos para que la dividan en 2 partes, pero si usted se anima ya está ahí en la página de la iglesia y es un tema que todos necesitamos estar estudiando y bueno, edificándonos también con eso. Y bueno, gracias a Dios que ya tuvimos aquí bastante predicación y hoy sí voy a ser breve, No se ilusionen que va a ser extenso. Y quiero invitarles, hermanos, al libro de los Salmos, al 92, el Salmo 92, y vamos a poner nuestra mirada tan solo en el versículo 10. Este Salmo habla de un tiempo difícil en la vida de David, un tiempo de persecución, de manifestaciones de sus enemigos. Y este salmo lo recuperé en esta semana para mi vida, ha sido de gran utilidad para mí y espero que lo sea para ustedes aquí en esta mañana. Salmo 92, toda nuestra atención va a estar en el versículo 10. Y así dice la palabra del Señor: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Y ahí en ese texto va a estar todo nuestro mensaje en esta mañana. Y entonces David habla con Dios y le está hablando de la presencia, de los enemigos, de los peligros en que se encontraba su vida, el tiempo difícil que le tocaba pasar, pero la esperanza de él estaba en que Dios podía darle nuevas fuerzas como la de un búfalo y Dios podía ungir su vida con aceite fresco. Y esta mañana, hermano, vamos a hablar acerca del gigante dormido. Despierta el búfalo. Por ahí va a andar nuestro tema en esta mañana: el gigante dormido, despierta el búfalo. El búfalo, hermano, es un animal extremadamente fuerte. Es considerado como el único animal de enfrentar a todos sus enemigos. Hablan muchos acerca del búfalo. La gente hace muchos estudios sobre este animal. Muchas de las cosas que dicen no me interesan tanto, pero algunas de ellas se las voy a hacer saber en esta mañana. Cuando hablamos de este animal, hablamos de una criatura que pesa entre 1000 y 1400 kilos. Más de 1 tonelada es su peso. Su medida es de 1,80 m hasta 2,80 m de largo. Así que eso habla de su grandeza física. Puede correr hasta 60 kilómetros en la hora. Es bastante veloz por el peso que tiene. Y según dicen, puede nadar hasta 20 kilómetros en contra de la corriente. Así que aquellos que son estudiosos de estos animales notan muchas virtudes. En la India le llaman el tractor del oriente, porque siempre va hacia adelante, no hay nada que lo detenga. Los búfalos se movilizan en familia, en grupos, y esa también es un modo de protección y de poder sobrevivir. Su principal adversario siempre es el león, pero ellos no le temen a los leones. De su cuerpo se da mucha utilidad, hasta se dice de los cuernos se hacen vasos y tipo de cosas así, con sus huesos se hacen herramientas, armas, de todo tipo de cosas. El búfalo es un animal con muchas virtudes, y hasta alguna vez, no sé cómo, pero leí que hasta la mozzarella se puede hacer del búfalo.
Así que, pero ninguna de esas cosas me interesa demasiado a mí. Solamente les cuento lo que la gente ha estudiado acerca de estos animales y David dice que Dios puede darle la fuerza como la que tiene el búfalo. El búfalo a veces, hermanos, cuando suceden esas estampidas, realmente la tierra tiembla, todo pareciera que se está en presencia de un gran terremoto y es solamente una manada de búfalos movilizándose. Pero aquí hay lecciones espirituales encerradas. Una de las cosas que hace el búfalo, sabe enfrentar las tormentas, no tiene ninguna clase de temor ni a los truenos, ni a los relámpagos, ni a los rayos, nada de eso lo detiene. Según algunos dicen que puede alimentarse en medio de las ruidosas tormentas. Pero a mí, hermano, lo que me gusta observar de los búfalos es su marcha constante. Siempre van adelante, no saben ellos lo que es retroceder en la vida, y eso para mí me hace fijar la mirada como un principio para nuestra vida cristiana, de no frenarnos, de no detenernos, de a pesar de las adversidades siempre poder ir adelante, enfocarnos en metas, hermano, y hacer planes para conseguir logros que glorifiquen a nuestro Salvador. La realidad, hermano, en la historia es que la iglesia siempre flaquea y nosotros como parte de la iglesia del Señor tenemos nuestras flaquezas, tenemos nuestras virtudes y tenemos nuestros puntos débiles y muchas veces, hermano, nosotros nos vemos como una congregación que pisa en falso, no lo hacemos a paso firme, Cuando a veces estamos caminando bien, siempre hay alguno ahí que renguea en el camino, va pisando como en falso. Y el Señor nos da esa nueva fuerza y nos recuperamos y volvemos a enfocarnos y volvemos a entusiasmarnos, hermano. Muchas veces nosotros no crecemos en nuestra vida espiritual, no nos fortalecemos en nuestra vida espiritual. No somos constantes, hermanos, porque nos dejamos absorber fácilmente por los problemas de la vida. Y algunos problemas no son tan grandes, pero nosotros los agravamos. Algunos problemas no son tales, pero nosotros complicamos la situación. Y miramos el búfalo avanzar, y miramos la palabra de Dios. Y dice Hebreos 10:38 que el justo por su fe vivirá. Y dice el Señor, si retrocedieres, no le agradará a mi alma. El búfalo no retrocede. El Hijo de Dios no debería hacerlo. Dice Dios, si tú retrocedieres, eso no le agradará a mi alma. Dios no está de acuerdo con los cristianos que se vuelven atrás. En la Biblia está lleno de ejemplos de gente que tomó decisiones equivocadas, se volvió atrás en el camino de la fe. Cuando nosotros recordamos entre tantos pasajes, el Evangelio de Juan, el capítulo 6, dice que algunos comentaban acerca de los discursos del Señor Jesús y decían, dura es esta palabra, ¿quién podrá resistirla? O sea que le criticaban la predicación al Señor Jesús, dicen, dura es esa palabra. Y luego comenta ahí, dice, y muchos de los discípulos ya no andaban con él, se volvieron atrás. Y eso produjo desánimo en el rebaño del Señor. Y entonces Pedro le advirtió al Señor como si él no lo hubiese notado. Le dice, mira, muchos son los que se van, ya no quieren caminar contigo. Y el Señor le dijo, ¿acaso quieren ustedes irse también? Y Pedro le dijo, no, Señor, porque tú tienes palabras de vida eterna. Aunque otros se desaniman y se van y no quieren seguir al Señor, yo me quedo al lado de Cristo porque Él tiene palabras de vida eterna, palabras que son bendición para mi alma, fortaleza para mi alma. Dice Dios, dice, yo puedo dar la fuerza como las del búfalo. Y alguno quizás está desinflado en esta mañana, desanimado, golpeado por el desánimo. No sé si usar esa palabra porque estaba mirando por qué en una de mis páginas la gente no entraba a ver los mensajes y todo eso. Y resulta que hace un tiempo atrás me habían censurado en el Facebook, yo ni sabía. Y entré a investigar y yo había hecho una prédica que se llamaba Golpeados por el desánimo. Uy, ya me crucificaron por el título. Pero a veces nosotros en la vida cristiana, hermanos, somos golpeados por el desánimo. Nos bajoneamos, como dicen los chicos,
pintó el bajón, dicen los chicos, ¿no? Y ahí andamos nosotros, cabizbajos, serios, tristes, como lechuzas de panteón. Así andamos en la vida a veces. Pero Dios puede darnos la fuerza como las del búfalo. Y alguno mirará al cielo hoy y dirá, que sea hoy, porque la necesito. No la fuerza que consigo en un gimnasio haciendo pesas o diferentes clases de ejercicio. La fuerza que necesitamos es la del búfalo, para poder ir adelante, hermanos, y para poder hacer cosas para Dios. Pero cuando uno estudia este animal, descubre algo sumamente interesante. Cuando el camino se le pone difícil al búfalo, cuando se le presenta una montaña, un cerro para algunos, cuando la vida se pone por delante un espacio que es cuesta arriba, el búfalo dobla sus rodillas de las piernas de adelante y de rodillas sube el monte, paso a paso, sube y sube lentamente, sin detenerse, paso a paso, y alcanza la cima. Esa es la fuerza del búfalo. Esa es la fuerza del búfalo. Algunos le dicen, ese es el 4x4, es el animal que se adapta a todo terreno y nosotros deberíamos hacer así. Y ahí está la clave espiritual, ahí está donde consiste la fuerza del búfalo, que cuando el obstáculo se pone difícil, dobla sus rodillas y avanza, dobla sus rodillas y avanza. Y ese ejercicio nosotros no lo practicamos. Y ese es nuestro gran defecto. Por eso tenemos rodillas oxidadas. Somos titulares, dueños de rodillas oxidadas, que no se doblan delante de Dios. Y yo estoy descubriendo eso porque estaba pensando ahí en mi vida. Y a veces oro de rodillas, pero no siempre lo hago. Y entonces cuando uno pierde ese ejercicio, las rodillas empiezan a oxidarse y el cuerpo comienza a mal acostumbrarse. Ya no voy de rodillas delante de Dios. Pero el búfalo, hermano, consigue fuerza cuando anda sobre sus rodillas. Y el Hijo de Dios debe intentar ese ejercicio. Hoy mismo pueden empezar a crujir nuestras rodillas, porque cuando nos doblamos ahí suena todo el hueserío, esas cosas que no se movilizaron hace tiempo delante de Dios, doblando rodillas para conseguir las fuerzas del búfalo y que puedan aparecer los logros importantes en nuestra vida personal y como iglesia. Necesitamos como iglesia, el aniversario que se aproxima está despertando nuestro entusiasmo, pero van a aparecer obstáculos y vamos a necesitar, movilizándonos detrás de las almas y buscando a los perdidos y empezar a tener una actividad como antes no la hemos hecho, no hemos participado, ir detrás de la gente. En lo personal ya me aparecieron varios nombres de gente para visitar, gente para ver, gente para empezar. Y ya esa meta está para mañana. No voy a dejar pasar muchos días y ya tengo que hablar con gente y empezar a animar porque estamos a un mes del aniversario y no queremos ver una iglesia de capa caída, de ánimo por el piso. Necesitamos animarnos, hermano, porque esta no es una reunión, no es un servicio fúnebre, es la casa de Dios y tenemos que mostrar que gozamos de salud espiritual, de vida abundante, porque Cristo está en nosotros. Eso no tenemos que perder de vista nunca, que Cristo, hermano, está en medio de nosotros. Así que bueno, hermano, a veces la vida nos golpea y como que le perdemos el gustito a la vida, el sabor a la vida. No encontramos motivaciones, no tenemos mucho ánimo para ir adelante. No nos ponemos metas en el camino y las expectativas se evaporan. No tenemos, y que le suceda lo que tenga que suceder. Y nos empezamos a entregar y a rendir en nuestro estado de ánimo y nos empezamos a volver coleccionistas de derrotas. Acumulamos derrota, una derrota, otra derrota, más otra derrota y así nos vamos yendo al descenso lentamente. Hay que alcanzar la victoria, hay que sacarse la corona del fracaso, porque muchos se coronan con eso, una corona de fracaso, y me saco esa corona y me pongo la de la victoria en Cristo. Como se leyó en esta mañana, en esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y hermano, y Dios nos desafía a estar ahí constantes y creciendo. Y como se dijo en esta mañana en la lectura, nuestro servicio en el Señor no es en vano.
Dios es galardonador de sus obreros, de los que trabajan, pero para trabajar en su obra vamos a necesitar de las fuerzas del búfalo. Eso no se consigue en la farmacia, no vienen pastillas, no vienen inyectables. Las fuerzas del búfalo se las consiguen buscando la presencia de Dios. Todo un desafío para nosotros, buscar a Dios. Buscar a Dios. Necesitamos de esa fuerza, hermano, antes que el desánimo termine con nosotros. Dejar los enojos a un costado, las frustraciones, las desilusiones, hermano. Muchas veces nos sentimos anímicamente derrumbados. Y si pasamos por eso, precisamos de la fuerza del búfalo. Es necesario, es importante la fuerza del búfalo. Hace como 20 años atrás estaba predicando un mensaje. Aquello era una exhortación. Y el mensaje estaba duro. Los muchachos de aquel tiempo decían, ese mensaje estaba polenta, decían. Yo prediqué ese mensaje. Y cuando estábamos de regreso en el camino a casa, en el auto, mi esposa dice, la predicación hoy estuvo buenísima. Pero no era para la gente que estaba, era para los que faltaron. Le estabas predicando a la gente equivocada. Ese mensaje era para los que no vinieron. Pero nosotros necesitamos la palabra de Dios, hermano, y dejar a un costado todo enojo, desánimo, y empezar a buscar las fuerzas del búfalo. Y algunos dicen, nunca experimenté eso. Pues hoy es un buen día para empezar. Dios, ¿cómo es eso? Háblame, Dios, dame esa clase de fuerza que me va a hacer diferente, que va a poner sentimientos diferentes, motivaciones diferentes. Necesito de esa fuerza, nunca la experimenté. Y entonces hay que buscar eso en la presencia de Dios, pedir a Dios esa clase de fuerzas y que sean suficientes para poner la familia al hombro y traerlo a la casa de Dios. Nunca lo logré a eso. Dios, dame esa fuerza, quiero traer mi familia aquí a la casa, ponérmelos en el hombro y animarlo. Y aquellos hermanos tener fuerza y dicen, me voy a sentar a la máquina y voy a costurar como nunca lo hice, con entusiasmo, con ganas, y terminaré aún el día con energía. Dios, dame la fuerza del búfalo y sacude mi ministerio como quien patea el avispero, como quien patea un hormiguero, y se tiene que pasar eso. Nunca pasó eso. Tuve un ministerio estancado, sin muchos logros, con una pizca de entusiasmo y nada más. Dios, dame esa fuerza del búfalo y que viva un ministerio distinto. Algo, Señor, que llene mi alma y que le dé gloria a tu santo nombre. Fuerzas del búfalo. Algunos de ustedes por primera vez está escuchando acerca de este texto. Algunos de ustedes quizás nunca oyó que existían fuerzas como del búfalo. Y eso necesitamos para despertar el gigante dormido, para despertar el búfalo que hay en nosotros. Hay que despertar el búfalo, hermanos. En la vida tenemos muchos problemas. Algunos inesperados, otros impensados. El apóstol Pablo tuvo una serie de problemas, pero uno que nosotros recordamos. Él dejó registrado ese problema en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, y él le plantea el tema de este modo. Él dice, para que yo no me engrandeciese, o no se envaneciese por causa de las revelaciones, dice él. Dios lo había usado como un instrumento de revelación para dar a conocer su palabra. Pablo era un hombre que influía en las iglesias con su predicación, su estilo de vida era ejemplar, una vida rendida al Señor, consagrada al Señor. Era un hombre petizo, y dice que los petizos son todos agrandados. Conozco unos cuantos así, no sé si todos, pero puede haber alguna excepción. Y entonces dice, para que no me envaneciese, dice Pablo, sobremanera, es la palabra que él usa. Dice, se me ha dado un aguijón en mi carne. Y luego que pone esa expresión, un aguijón en mi carne. Un aguijón era lo que se utilizaba, para que tengan una idea, como si fuera una forma de un lápiz.
que usan los chicos en el colegio, era de esa forma, pero más grande, un elemento punzante que se ponía debajo del buey, y cuando el buey se movía, ese lápiz, pero mucho más grande y más pesado, le pinchaba al buey y lo motivaba siempre a ir adelante para seguir llevando el arado y abriendo surcos en la tierra. Y él dice, yo tengo un aguijón en mi carne, algo que me pincha, que me incomoda, algo que me produce dolor en mí. Y luego agrega, un mensajero de Satanás para que me abofetee. ¡Wow! Imagínese, hermano, un demonio, un agente de Satanás, abofeteándolo, dándole golpes duros en su vida, hermano, que fácilmente derribaban su estado de ánimo, lo dejaban en un estado de depresión. Dice, y ahí yo sentí ese aguijón en mi carne, cada día estaba el aguijón presente, cada momento me producía incomodidad, dolor, cada momento sentí la abofeteada del diablo en mi vida. Y así nos pasa a nosotros a veces. Y el diablo nos sacude de un lado y de otro y quedamos como desorientados en la vida. Nos da vuelta con sus golpes. ¿Se acuerdan aquel del Chavo, el Chompir, aquel que le peinaban así para un costado y para el otro y le daban, ¿se acuerdan? O doña Florinda con don Ramón, la bofetada y daba vuelta a don Ramón, ¿no? Algo así para que entiendan lo que es una bofetada del diablo. A veces la vida nos maltrata así, recibimos cada golpe que quedamos girando como don Ramón en la vida. Dice, ¿y esto cuándo va a parar? Un mensajero de Satanás. El diablo está activo, nos abofetea de muchas maneras para tratar de lastimar nuestro ánimo, para tratar de derrumbarnos a nosotros. Y a veces la situación se vuelve insoportable. Y Pablo mismo lo confesó y dijo, 3 veces le pedí al Señor que me libere de esto. Pero Dios le dio una respuesta a él. Dios nos da una respuesta a nosotros. Y esta fue, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahí van las fuerzas del búfalo para ti. Solo búscalas. Dios tiene bastante reserva de fuerzas como las del búfalo, suficientes para todos nosotros y sacarnos de ese estado de decaimiento. Una mirada en cuanto a esto. Vamos a Isaías, el capítulo 40. Algunos de ustedes hasta de memoria lo conocen, pero quiero que lo vea otra vez. Isaías, el capítulo 40, versículo 29. Isaías, el capítulo 40 y verso 29. Ya que estamos hablando acerca de estas fuerzas y las nuevas fuerzas que Dios nos da, que se parecen a las del búfalo. Isaías, el capítulo 40, versículo 29. Dice la palabra que Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Fuerza al cansado. La vida se volvió una rutina. Todo es aburrimiento, no tengo motivación, no tengo mucho entusiasmo, no tengo ganas de levantarme temprano. Antes porque hacía frío, después porque hará calor, ya no tengo ganas, ya no tengo edad, ya no soy el de antes. Y nos planteamos cosas así, y nos empezamos a dejar estar. Ahí nos vamos quedando, nos vamos estancando, pero lo que nos falta no es solo ánimo, sino que nos falta fuerza física y nos falta fuerza espiritual. Y entonces dice aquí la palabra de Dios, hermano, que Dios le da esfuerzo al cansado. La vida nos cansa, tantos años, levantarse temprano en el invierno, el frío nos afecta ahora, no como antes. Antes andábamos ahí todo desabrigado en el invierno y todo bien, hermano. Y antes leíamos el diario hasta oscura, ahora ya nos tenemos que poner un lente de lejos, otro lente de cerca. Y el tiempo va pasando, las fuerzas se van desgastando, nos vamos decayendo. Pero el texto dice que Dios le da fuerza al cansado. Si usted está cansado, necesita ir delante de Dios. ¿Y qué dice después? Le da fuerza al que no tiene ninguna. Es decir, usted ya tocó fondo. Cada mañana da vuelta en la cama, le cuesta levantarse. Se está volviendo perezoso. Dice, antes saltaba como un resorte de la cama. Sonaba el despertador, saltaba como un resorte. Ahora suena el despertador y tanteo, va a ver cómo lo apago.
digo 5 minutos más, que se vuelven 10 al principio y me tapo con la frazada y luego pasó 1 hora, y se me va el tiempo, no tengo fuerza, no tengo ganas de levantarle. Pues busca a Dios, Él le da el que no tiene ninguna. No tiene nada de fuerza, está como el celular, baja batería. Y así usted está en cuanto a la energía, baja batería, no tengo fuerza. ¿Dónde me conecto? Con Dios, ¿qué consigo? Fuerzas como las del búfalo. Fuerzas como las del búfalo. Necesitamos eso, hermano. Y esta semana Dios estaba ahí refregando este texto en mi cara y dice, estás precisando fuerza como las del búfalo. Sí, fuerza como la del búfalo. Yo también necesito de esa fuerza. Pero note cómo dice ahí en el versículo 30. Dice, y los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Otra vez, hermano, el texto nos guía a la misma fuente. Vayamos a Dios. Él da fuerza como el búfalo. Él da fuerza al que no tiene ninguna. Él le da fuerza al cansado. Y ahora dice, nuevas fuerzas. Estas fuerzas que da Dios no tienen fecha de vencimiento, son nuevas, son actuales, están a nuestra disposición. Hay que ir a buscarla al Señor. Si necesito ibuprofeno, me voy a la farmacia o al kiosco, donde lo venden. Pero si necesito fuerzas para ir adelante en la vida, necesito ir delante de Dios. Cada cosa en su lugar. Buscar al Señor, ahí voy a conseguir esa clase de fuerza que necesito para reconectarme a la vida, para reconectarme, hermanos, para volver, hermano, a entrar en la carrera con entusiasmo, con energía, con la fuerza del búfalo. Eso lo encuentro en el Señor. Volvemos al Salmo 92. Yo creo que ya lo hemos aprendido de memoria, pero quiero que lo tenga frente a sus ojos, por favor. El Salmo 92 y el versículo 10. Y este Salmo 92 no lo tiene que perder de vista. Es un salmo muy importante, porque está después del Salmo 91. Y es más importante todavía cuando usted lo nota que está antes del Salmo 93. Salmo 92, hermano, versículo 10. Dice la palabra del Señor, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Esa palabra aumentarás, cuando la leí en esta semana, me trajo un recuerdo de la comida. Ahí le voy a contar ahí una infidencia. La hermana Adriana no estaba muy bien de salud ayer, pero me preguntó, ¿el domingo hay comida en la iglesia? Y me dice, aquí estoy, con la presión ahí maltratándola, pero ella estaba pensando en la comida del domingo. Pero aumentarás mi fuerza. Eso yo lo escuchaba en Jujuy y lo escuchaba en Bolivia. Cuando el plato de sopa llegaba al fondo, una voz decía, ¿le aumento? Aquí en la ciudad era el sueldo, el dinero. Dice, le aumento el sueldo, está trabajando bien. Pero allá en el norte y de la Argentina y en Bolivia yo escuchaba, dice, cuando se vaciaba, ¿le aumento? ¿Le aumento? Esa clase de aumento, hermano, nos da Dios. Nueva fuerza. Nueva fuerza, nueva energía para nosotros. Dice, tú aumentarás las fuerzas como las del búfalo. Esa palabra fuerza, si usted encuentra una traducción muy antigua de la Biblia, la palabra que aparece es cuerno. Y uno dice, ¿y por qué ahora se traduce fuerza y antiguamente se traducía cuerno? Porque en el cuerno está la fortaleza. El cuerno en la Biblia siempre es un símbolo de poder. Aun cuando habla del anticristo, ¿se acuerda que hablaba que era un cuerno pequeño que salía y creció? El cuerno siempre habla, hermano, de fuerza, de fortaleza, y el cuerno también habla de la defensa, porque aún el búfalo usted le puede tirar ahí con un rifle y si eso impacta en sus cuernos no le hace daño. Es fortaleza, habla de un poder que es invencible y Dios puede aumentar la fuerza como la del búfalo, darnos una clase de poder que nos va a hacer gente invencible. Y entonces dice, tú aumentarás las fuerzas como la del búfalo. No importa si ahí dice la palabra cuerno o dice la palabra fuerza, en el idioma hebreo tiene la misma idea.
La misma raíz tiene el término un poder invencible. Y una clase de poder que necesitamos los hijos de Dios es tener un carácter definido. En el mundo se usa la palabra determinación. Necesitamos determinar nosotros, tener un carácter definido. Quiero ser un vencedor en Cristo Jesús. Tenemos que alejarnos, hermanos, despegarnos de ese espíritu de derrota, de ese estado de ánimo que todo espanta, todo ahuyenta a nuestro alrededor. Empezar a recuperar la sonrisa, la gana de vivir para el Señor. Como se leyó en esta mañana, si vivimos para Él, vivimos, y si morimos para Él, morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y si somos del Señor, vivamos para el Señor. Como se dice en Bolivia, de una vez, hermano, vivamos para el Señor. Wow, las fuerzas, como la del búfalo. Cuando el búfalo es atacado, y en especial por el león, que es el enemigo principal. Vaya curiosidad, nuestro enemigo principal también es el león rugiente que anda buscando a quien devorar. Es la figura que primera de Pedro 5:8 le da al diablo. Dice que el diablo es un león rugente que anda buscando a quien devorar. Nos tiene ahí en sus planes, nos tiene ahí en su mira. Cuando el león se planta frente al búfalo, el búfalo, hermano, empieza a mover su cuerpo de un lado a otro, a veces hasta intenta saltos. Empieza a arrastrar sus patas, sus pezuñas en la tierra ahí, ¿no? Y entonces dice que los que estudian a estos animales, dicen que en sus lomos tiene una grasa, y esa grasa ante el estado de tensión, de combate para el que se prepara, se empieza a desparramar como si fuera un aceite protector en su cuerpo. Y si el león u otro adversario le salta, sus garras no pueden entrar, porque ese aceite le protege. Y ahora, hablando de figura, la Biblia muchas veces usa el Espíritu Santo como el aceite. Y nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para que las garras del enemigo no nos dañen, para que el ataque del enemigo no nos afecte. Una vida, hermano, que tenga la llenura del Espíritu Santo, eso es aceite fresco, y esa es la frase que pasa ahora al Salmo. Y ahí nos vamos a detener. Dice ahí la segunda parte: y seré ungido con aceite fresco. Así como esos que estudian al búfalo, dice que ese aceite protector se distribuye, protege su cuerpo. Y ahora David dice: estoy siendo perseguido por mis enemigos. Observa el versículo 9 sobre los enemigos. Salmo 92:9. Dice David: porque aquí tus enemigos, oh Jehová, porque aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Ahí está. ¿Y cómo yo voy a enfrentar a todos esos enemigos? Necesito ser ungido con aceite fresco. Necesito que mi vida esté llena del Espíritu Santo. Hermanos, eso es lo que necesitamos, pedirle a Dios que vuelva a poner aceite fresco en nuestra vida, ser ungido con aceite fresco. La nación de Israel tenía 4 oficios. El oficio del rey. El rey, cuando asumía su cargo, el sacerdote venía y le ungía con aceite. Entre otros podemos recordar a David, como vino Samuel y le ungió con aceite. El aceite estaba en un cuerno, Ahí estaba la fortaleza, la presencia de la fortaleza. Y David fue ungido con aceite. Todos los reyes eran ungidos con aceite. El profeta era ungido con aceite. Era el segundo oficio. El sacerdote era el tercer oficio, que era ungido con aceite. Cuando asumía su liderazgo espiritual en la nación, el sacerdote era ungido con aceite. Y el cuarto oficio que se le ungía con aceite era el juez. El rey, el profeta, el sacerdote y el juez. Entre paréntesis, nuestro Señor Jesucristo, hermano, tiene los 4 oficios. Él fue profeta. Entre otros, la mujer samaritana fue y le dijo a su gente: he hallado al profeta. Él era el profeta. Él cerró el oficio de profeta. Por eso, como se dijo en esta mañana, no hay profeta, porque dice Hebreos 1:1 que Dios nos habló en otro tiempo de muchas maneras por medio de los profetas a nuestros padres, y hoy nos habla por su Hijo. Se cerró el ministerio de profeta.
Él fue, hermano, el último rey. Cuando le pusieron en la cruz, pusieron un título en 3 idiomas: este es el rey de los judíos. No hubo nunca más, hasta el día de hoy, un rey en Israel. Él cerró el oficio de rey. Él fue el sacerdote, según Hebreos capítulo 5 y otros pasajes de la carta a los Hebreos. Él fue el último sacerdote según el orden de Melquisedec, dice la Biblia. Y hay un oficio que todavía no se cerró, que es el de juez, Pero ese oficio se cerrará en el futuro, cuando dice Mateo capítulo 25 que Él se sentará, hermano, y separará las ovejas de los cabritos. Es lo que habla Apocalipsis, el capítulo 19, verso 11 en adelante. Él juzgará con vara de hierro a las naciones, y Él estará sentado, Apocalipsis 20, en el trono blanco, donde Él juzgará. Dice la Biblia en los evangelios que Dios le ha encomendado todos los juicios al Hijo. Así que Él será el último juez. Y bueno, es preguntarle a la gente, el día que usted lo vea a Cristo, ¿le verá como su Salvador o le verá como su juez? Porque si le ve como juez, todo lo que le espera es una eternidad separada de Dios en el lago que arde con fuego y azufre. Pero hoy el mundo tiene la oportunidad de verlo como el Salvador. Volvemos aquí ya para la parte final. Dice el salmista aquí, dice en versículo 10, seré ungido con aceite fresco. Vamos a pensar en esa frase, en esa expresión, aceite fresco. A algunos de nosotros ya se nos va pasando el tiempo. Y cuando va pasando el tiempo, van pasando los años. A veces nuestros años están en el servicio a Dios. Nuestra vida se va desgastando. El espejo nos devuelve una imagen que nos demuestra que ya no somos los de antes. Muchos de ustedes están jóvenes, pero acá ya hay algunos que peinamos canas, ¿no? Y nos miramos al espejo, ya no somos el de antes. En mi casa mi espejo es engañoso, donde me peino y me afeito porque es un cuadradito, pero cuando voy al peluquero tiene un espejo grande y ahí veo toda mi vejez. Y me doy cuenta, ya no soy el mismo, ya no soy el mismo. Y si hablamos de los autos, pasa el tiempo, ya no son los mismos. Hay que hacerle los frenos más seguido, hay que revisar el agua más seguido, hay que controlar la nafta. Y a veces el mecánico dice, esto necesita urgente un cambio de aceite. Y cuando cambia el aceite, usted mira ahí cómo sale todo eso de su auto y dice, ¿así de negro estaba? Así es que necesitaba un cambio de aceite. A la luz de esos ejemplos, nuestra vida espiritual necesita un cambio de aceite. Es lo que el salmista estaba aquí esperando. Dice que Dios me unja con su aceite fresco, con un aceite nuevo, con un aceite que haga una diferencia en mi vida. Necesito ese aceite de Dios nuevo, fresco, funcionando en mi vida. Mi aceite viejo se fue desgastando, me fui descuidando en mi vida, me fui viviendo ya una rutina cristiana, pero necesito renovarme, necesito aceite fresco, pero tengo que asegurarme que ese aceite venga de la presencia de Dios, que ese aceite sea suministrado por el Señor. Me estoy refiriendo a la figura del Espíritu Santo, que vuelva a entrar en acción en mi vida. Dice el Señor Jesucristo, y de vuestro interior correrán ríos de agua viva, y esto dijo refiriéndose al Espíritu Santo. Dice Juan 7:37, eso necesito. Ya mi vida se volvió agua estancada. Necesito que sea como un río, que fluya, que circule dentro de mí, que el Espíritu Santo tenga actividad en mi vida. No un puñado de emociones, sino el Espíritu Santo de Dios obrando en mi vida, trabajando en mi vida, que me dé poder, hermanos, para vencer a los adversarios. Y a veces los adversarios no están todos afuera, a veces los enemigos principales los tengo adentro mío. Nuestros vicios, nuestras perezas, los malos hábitos que hemos ido adquiriendo con el paso del tiempo, y todo eso está ahí. Hay que agarrar, hermano, pedirle a Dios que saque de su ferretería celestial una buena espátula y removamos todo eso que nos sirve en nuestra vida. Y para afuera, como dice el presidente de este país. Afuera todo eso. Y poner aceite fresco. Y ser ungido. Y esa palabra ungido habla, hermanos, desde arriba, así, desde la cabeza.
como hacían con el profeta, el juez, el sacerdote, el rey, y que ese aceite sea derramado en toda nuestra vida, una llenura total del Espíritu Santo, es lo que necesitamos. No busquemos las soluciones por otro lado, No busquemos, hermanos, es eso lo que precisamos, fuerza del búfalo, aceite fresco, hermanos. Pero yo recuerdo, está hablando ahí de incrédulos, pero dice allí, hermanos, el libro de Hechos de los Apóstoles 2:19, dice, arrepentíos, dice, y creed, dice, y vendrán tiempos de refrigerio. Y eso es lo que necesitamos, hermano, un refrigerio. Nuestra alma necesita un refrigerio. Nuestra alma no está actuando bien, no está funcionando bien. Nuestra alma está en necesidades urgentes. ¿De qué cosa? De aceite fresco. Dios, úngeme. Y ahora ponga atención a esto. Cuando se habla de esta palabra ungido, los otros días le hablé el sábado anterior de Primera de Juan capítulo 2, versículos 20 y 27, habla que nosotros tenemos la unción del Santo. ¿Se acuerdan cuando le expliqué? El Espíritu Santo no anda bailando en los cultos y eso. Dice que el Espíritu Santo está dentro nuestro. Dice, están ustedes tienen la unción del Santo. No le dice a ustedes, me da permiso para salir en esta parte de la reunión a moverme, porque los predicadores dicen, hay un mover del Espíritu, y la Biblia dice, no, usted fue ungido, usted, el Espíritu Santo está haciendo morada en usted, no anda de danzas en los cultos. Pero volviendo a ese texto que recordamos, dice, ustedes tienen la unción del Santo. Fuimos ungidos. Cuando Cristo entró en nuestra vida como el Salvador, no vino una porción del Señor, entero entró en nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo tocó nuestra vida para sellarnos como hijos de Dios, como miembros de la familia de Dios, no nos tocó el hombro ni nos selló la frente, entero nos selló, hermano. Somos enteramente del Señor. Y esta palabra ungido se puede traducir como fusionado, un ejemplo musical, ahí están los que tocan, por ejemplo, rock and roll y cumbia, y juntan los dos ritmos, eso se llama fusión. Y el Espíritu Santo, cuando se habla de unción, está hablando que vino a hacer una fusión, vino a adherirse como si fuera un pegamento, se adhirió, se pegó a nuestra vida. La idea de la unción es que el Espíritu Santo se impregnó. Ahora bajé caminando por la escalera cuando los hermanos me fueron a buscar y había un olor a perfume en las escaleras. Alguien salió perfumado del edificio. Y hermanos, estaba todo impregnado. Así es la presencia del Espíritu Santo, impregnado en nuestra vida, fusionado en nuestra vida, adherido a nuestra vida. Y usted y yo, hermanos, debemos dejar de oler como muerto y tener que lucir fragancia de vida, fragancia de vida. Somos ungidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, debe llenar nuestra vida. Y ese aceite que habla la Biblia, cuando la gente venía cansada del camino, bajo esos soles ardientes y con todos los pies sucios del polvo del desierto, y llegaba a una casa y era ungido con aceite el visitante. Le transmitían la frescura, la fragancia del aceite, la suavidad del aceite. El aceite era alivio para el cansado, y nuestra alma está cansada y nuestra vida está cansada y estamos con poca motivación. Necesitamos ser ungidos con aceite fresco y que nuestra piel, hermano, absorba toda ese aceite nueva, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Que el Espíritu Santo pase a ser parte nuestra y que cada día podemos notar su presencia, su accionar. Cada día el Espíritu Santo movilizándose en nuestra vida. Ya no debemos lucir como cansados. Ya no debemos andar ahí derrotados, ni amargados, ni desilusionados. Debemos estar motivados. Un solo pasaje en esta mañana. Este solo pasaje es suficiente para hacer la diferencia en nuestra vida. Si recibimos la fuerza del búfalo y si somos ungidos con aceite fresco, todo lo que precisamos. Dos cositas en un solo versículo. Fuerza del búfalo y aceite fresco. Y ahora miro mi vida y la analizo en profundidad. Hace algunos pocos días fui al oculista
La doctora me puso frente a una máquina y a una distancia bien cercana a mí, y me miró. Y de pronto dijo, abra los ojos, bien grandes. Wow. Y me dijo, usted tiene esta dificultad. Me dio un término difícil. Me examinó bien. Le dije, nunca me habían dicho eso. Usted tiene esa dificultad en su vista. A ver, siéntese aquí. Mire la letra. Y me empezó a poner una cantidad de lentes y de cosas. Y me examinó profundamente. Como si fuera esa oculista. Usted necesita analizar su vida hoy, cómo está. Está débil, está medio flaco, medio anémico. ¿Cómo anda en el área de motivación? ¿Anda por el piso? ¿Cómo está? ¿Se siente un trapo de piso? ¿Está desanimado? Pero aquí está la receta de Dios. Pídale a Él, fuerza del búfalo. Pídale a Él que sea ungido con aceite fresco y que hoy sea la experiencia de un nuevo comienzo. Para servir al Señor, para seguir al Señor, que hoy pueda ser un nuevo comienzo, fuerza del búfalo. Algunos dirán, no sé lo que es, nunca la tuve, inténtelo, búsquela delante de Dios, pídale a corazón abierto, Dios, dame esa fuerza del búfalo, necesito algo diferente, algo celestial, esa fuerza puede venir de tu presencia, Señor, necesito aceite fresco, ya el mío está avejentado, ya no funciona bien, mi motor no camina bien, necesito aceite fresco, úngeme, Señor, en esta mañana, hazlo tú, hazlo del modo bíblico, hazlo, Señor, porque mi vida lo necesita. Hoy puede ser un día de reclamos. Hoy podemos juntos golpear la puerta del cielo y decirle, Dios, mira, aquí estamos, una parte de tu rebaño, necesitados de fuerzas del búfalo y de aceite fresco. Necesitamos aceite fresco en la vida familiar. Necesitamos aceite fresco en la vida eclesiástica. Necesitamos aceite fresco en nuestro trabajo. Ya las cosas no andan bien. Necesitamos eso que solo Dios puede darnos. Fuerzas del búfalo y ser ungidos con aceite fresco. Hay que despertar el gigante. Hay que despertar al búfalo. Y que el búfalo pueda empezar a moverse con toda su potencia. Y que ustedes y yo podamos ser un rebaño de búfalos y producir una estampida, un ruido grande y hacer algo grande, un movimiento grande para el aniversario y para la gloria de Dios. Pero hoy podemos empezar a sentir esa estampida que empieza a movilizarse el pueblo de Dios para servirle a su Salvador. Hay que despertar al gigante, hay que despertar al búfalo en nuestra vida y hoy estamos frente a una gran oportunidad. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Y te damos gracias por tu gran amor, Señor, porque cuando parece que todo está perdido en nuestra vida, tu palabra aparece para darnos nueva fuerza, nueva motivación, alimento nutritivo que necesita nuestra alma. Cuando tenemos ganas, Señor, ya de dejar todo, de abandonar todo, tu palabra aparece de modo claro, marcándonos el camino a seguir y poniéndonos nuevos desafíos para enfrentar. Y cada una de esas cosas, como hemos visto en esta mañana, necesitamos la fuerza suficiente, la del búfalo, necesitamos ese aceite fresco. Derrama esto, Señor, en nuestra congregación. Cambia nuestro ánimo, cambia nuestra vida espiritual, hazla más fuerte. Ayúdanos a encontrarnos más seguido con la victoria por medio de Cristo. Ayúdanos a tirar bien lejos la corona de la derrota, del fracaso. Esas cosas no nos sirven, nos hunden en el desánimo. Extiende tu mano, Dios, y danos ahora lo que necesitamos. Fuerza del búfalo y ser ungidos con aceite fresco. Bendice tu palabra, cada vida y cada decisión que vamos a tomar hoy delante de ti. Bendícenos, Padre. Lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén, amén. Dios bendiga su palabra, hermanos. Todos nos ponemos de pie. Vamos ahora a cantar al Señor, a honrar a nuestro Salvador. Hermano Ramiro, venga para guiarnos en esas alabanzas, por favor.